Hola, soy Alejandro Seba y vamos a continuar viendo cómo armar un template. Esta es la segunda parte. Lo que estuvimos viendo hasta aquí era cómo pensar, digamos, las pistas según lo que vamos a trabajar. Estamos hablando de un corto. Una película llevaría muchísimos más tracks, un documental quizás prevalecerían más las entrevistas, entonces quizás el orden sería un poquito diferente, una publicidad tendría otro tipo de armado, así que este está pensado justamente para un cortometraje. Lo que vamos a mostrar ahora es qué tipo de procesadores utilizo dentro de la sesión. Para trabajar lo que son diálogos, habitualmente hay un editor que trabaja en su propio proyecto de diálogos, o sea que este template sirve para este caso, digamos, para un corto donde todo se va a trabajar dentro de la misma sesión, pero en una película habitualmente el editor de diálogos tendría su propia sesión de diálogos con mucha más cantidad de micrófonos. Hoy en día se suelen grabar en grabadores multipista, a veces 4 canales, 6 canales, con lo cual tendría muchísimo más cantidad de archivos dispuestos en el timeline. Nosotros vamos a trabajar en algo a un nivel intermedio, no como se trabaja en una película. Entonces vamos a trabajar todo dentro de la misma sesión. Entonces, pero igual vamos a hacer esas tareas de edición de diálogos, luego se armarán los ambientes y efectos, se pondrá música. Así que primero que nada vamos a ver esta cuestión que tiene que ver con lo que es editar diálogos, que diría que es una de las partes más importantes de la edición de sonido. Si no se escuchan las voces, si no están bien ubicadas, si no tiene inteligibilidad, no tiene mucho sentido trabajar en toda una construcción de ambientes o poner música. Lo más importante, por lo menos en la mayoría del cine o de las películas que vemos, les diría que un 95% de las películas tienen prioridad en el texto, en lo hablado. Entonces ahí nos vamos a centrar. Bien, tenemos los tracks de diálogos, donde vamos a ir ahora insertando procesadores de acuerdo al trabajo que habitualmente se hace. Al editar diálogos, nosotros primero vamos a seleccionar los micrófonos, eso lo vamos a ver después en otro tutorial, y en algún momento vamos a empezar a tratar de construir un único espacio emparejando, digamos, los fondos, los timbres, los niveles, etc. O sea que una de las cosas que más vamos a usar con bastante continuidad son los ecualizadores. Obviamente cada uno en su programa puede tener instalados los packs que crea conveniente. Yo ahora me voy a limitar a usar los que trae Pro Tools, más allá de los que yo tenga instalados. Cosa de que si alguien arranca con Pro Tools e instala una versión de Pro Tools como para probar esto, pueda recurrir a esos procesadores y trabajar de la misma manera. La verdad es que no es tan importante la marca del software, del multipista, etcétera, sino bueno, la lógica de trabajo. Yo voy a insertar aquí en esta zona, es de donde vendría a estar el patch de insert, y estos son envíos. Por ahora los envíos no los vamos a usar, quizás sobre el final les muestre algo. Los voy a dejar igual habilitados, pero vamos acá a insertar los procesadores. Al insertar acá un procesador, estoy diciéndole al programa que lo que yo modifique en ese procesador afecte a todas las regiones que estén en este track. Voy a insertar dentro de los ecualizadores. Acuérdense que les dije que
esta versión de Pro Tools tiene ahí un problema en el craqueo, con lo cual se ve todo blanco y a medida que voy bajando se empieza a pintar lo que estoy buscando. Voy a buscar el EQ7, EQ3 7 bandas de Pro Tools, ¿sí? Este es el ecualizador. En otro momento también veremos haremos un tutorial de cómo se utiliza el ecualizador. Pero este tiene entonces 7 bandas, quiere decir que yo puedo trabajar en 7 partes distintas del espectro con distintos filtros. Algunos son filtros de corte, otros son filtros tipo notch, los Shelvet, etc. En este caso yo voy a ir copiando a otros tracks este mismo ecualizador, con lo cual hay algunos seteos que yo ya se los voy a dejar modificados, de tal manera que se copie con eso. Por ejemplo, que el filtro de corte, que lo voy a usar muchísimo, tanto el high pass, que es esté habilitado, que esté aproximadamente cortando, vamos a arrancar cortando más o menos en 80 Hz. ¿Sí? Esto obviamente en una película estaríamos viendo, escuchando, a ver si esto va a quedar así, pero ya les anticipo que en un cortometraje o algo que se hace para tele es común cortar las bajas frecuencias. Y vamos a hacer que ese corte sea como bastante abrupto. Por ejemplo, acá está en 6 dB por octava, nosotros los vamos a llevar a 12 dB por octava. Y también voy a cortar algo de agudos, ¿sí? En las voces. Voy a cortar aproximadamente los parlantes que generalmente reproducimos en las universidades, no llegan a tener tan buenos agudos, con lo cual les diría que más o menos acá en 14.000 Hz. Voy a dejar esto, siempre tenemos que escuchar igual, yo ahora lo pongo un poquito por experiencia, pero hay que escuchar. Y también el corte va a ser ahí de 12 dB por octava. Quiere decir que yo ya arranco con cada uno de estos procesadores a medida que los voy cortando, sacando un poquito de graves y agudos. Son regiones en donde la voz no está actuando, digamos, o sea, el ecualizador no va a modificar la voz, y ahí suele haber más ruido que otra cosa. Así que lo cierro apretando Alt, lo voy copiando, me lo copio a todos los tracks mono, es decir, todos los tracks de diálogos, y también me lo copio al auxiliar, al bus auxiliar, por donde pasan todos los diálogos. Luego me voy acá, bueno, estos son canales monos también con efectos. Me voy a copiar, por si lo necesito en cualquier momento, me voy a copiar el mismo ecualizador y voy duplicando a todos los tracks. Estos ocupan muy poco recurso, también por eso lo uso, porque si alguien tiene una máquina un poquito lerda, poner otros procesadores de otros paquetes suelen trabar bastante la máquina. Bien, lo otro que me voy a poner en el bus de diálogos es un compresor. Está acá dentro del pack de dinámicos. Y yo voy a usar uno que viene en el paquete de Waves. Deberían tener instalado el paquete de Waves para poner este. Podría usar también alguno de Pro Tools, pero bueno, como después les voy a explicar el funcionamiento de este, que es el R Compressor, ya voy utilizando este mismo. Lo voy a poner acá para comprimir las voces. Ese mismo también lo voy a poner en el bus de ambientes y efectos. En este caso acuérdense que es estéreo. Es el R Compressor, está acá.
al de música lo voy a copiar este mismo porque todavía no está activado, no está modificado ningún parámetro, pero es estéreo, me lo copio ahí. Y ahora lo siguiente que me voy a poner son limitadores. Habitualmente, cuando me piden un proyecto sobre todo para lo que es televisión, para documentales para, no sé, la televisión pública, etcétera, me suelen pedir un estándar de trabajo, es decir, no se puede pasar de tal nivel. En Argentina todavía se está mezclando por un paradigma viejo, que es el paradigma de mezclar por picos, con lo cual se establece un pico máximo y me piden que todos los picos estén como máximo en -10 y un valor promedio de la señal alrededor de -20, que es un valor RMS, que se mide con un búmetro, cosas que ahora acá quizás no la van a entender, van a tener que ver esos tutoriales cuando estén. Pero el limitador de alguna manera me permite que la señal no se pase de esos -10. Cuando yo estoy realizando un proyecto que no va a ser transmitido, sino que va a ser emitido o proyectado, digamos, en la facultad, en un aula, etc., puedo usar mucho más del rango dinámico que me permiten. Y puedo llegar incluso con valores de pico máximo en -6, podría llegar a -4. Me tengo que asegurar que no sature la señal. Entonces yo voy a poner acá un limitador. Ahora, para simplemente mostrarles cómo funciona, voy a elegir en este caso uno de Waves, el L1. ¿Sí? Aquí tengo que poner el umbral desde donde quiero que empiece a actuar, que en este caso va a ser -6, y el techo de salida, o sea, el valor máximo que me están pidiendo, que en este caso también es -6. Me pongo un limitador también en el master. Dependiendo de la música que vaya a usar, probablemente también tenga que poner un limitador acá o en ambientes o en música, ¿no? Si, lo mismo si uso disparos, si uso efectos con una sonoridad muy alta, probablemente también ponga un limitador ahí. Ahora voy a poner un limitador acá en el master. En este caso es estéreo, así que voy a elegir dentro de los dinámicos el L1 Ultra Maximizer. Es como el anterior, pero tiene algunos agregados. Lo mismo, acá le voy a poner el umbral a los -6 y acá le voy a poner el techo de salida a los -6, ¿sí? Y ahora solo me falta poner un instrumento de medición, que lo voy a poner después de este limitador, ¿sí? Para que actúe el limitador primero, lo voy a poner al final de la cadena acá en el master. Yo utilizo, estos están acá dentro de Soundfield, yo utilizo el Dorrows porque es un equivalente a un sistema de medición que yo utilicé de manera concreta, es decir, como un equipo hace varios años y estoy acostumbrado a esa lectura, pero no sé, a algunos les resulta también más útil o más fácil de leer el pass meter. El pass meter tiene la ventaja de que me va mostrando con números y con distintas barras cómo está picando la señal, ¿sí? Voy a poner el pass meter, entonces acá en el centro me pone una barra azul que me muestra el valor RMS, es decir, lo que me diría un búmetro. En cambio a los costados, en naranja, me muestra lo que mide un peak meter, que tiene un tiempo de reacción más rápida y por eso me muestra picos. Yo voy a tener que tener en cuenta ambos niveles, ¿sí? Y acá me va mostrando cuál es el pico, cuál es el valor de RMS donde está picando.
van a ver que siempre queda como detenido en el más alto, entonces para volverlo a cero tengo que cliquear aquí y vuelve a ponerse en menos 80, es decir, en el nivel más bajo. Bien, este me lo tengo que dejar abierto porque lo voy a tener que estar revisando siempre. Yo les recomiendo trabajar con dos pantallas, porque en una van a tener la imagen y en otra van a tener acá el timeline. Y para dejar abierto un procesador hay que destildar este cuadradito rojo, entonces yo me lo puedo dejar acá al costado de la pantalla e ir viendo cómo pica una señal. Por ejemplo, acá tengo algo que había importado en el otro tutorial, entonces si quiero ver cómo está picando. Por eso cada uno tiene una iconografía. Sí, ahí me está diciendo que el pico máximo de esto que acabamos de escuchar está en menos 17,9. Acuérdense que nosotros podíamos llegar hasta menos 10, incluso hasta menos 6 en este caso, porque no es algo para tele, o sea que está bajo, ¿no? Yo tendría que hacer que esto pique mucho más alto. Y el valor promedio, el valor RMS está alrededor de menos 21, o sea que está cerca de los valores que se suelen pedir, pero al subirlo todo un poquito va a cambiar eso, va a llegar quizás a menos 16, menos 15. El tema es que, bueno, tengo que lograr que la señal no sature y que no haya tanta variación entre los picos y las partes con menor sonoridad, con lo cual eso lo vamos a ver en el tutorial de edición de diálogos. Una vez que tenemos el template armado como queremos, lo vamos a guardar como template, ¿sí? Porque hasta ahora lo veníamos guardando como una sesión, construimos una sesión, pero ahora lo vamos a guardar como template, ¿sí? Entonces me dice si lo quiero tirar dentro de las carpetas de template que tiene Pro Tools. Yo le voy a decir que seleccione una carpeta en particular. Dentro de la carpeta que ustedes quieran, que recuerden que van a estar ahí, se guardan con un nombre que también lo puedan recordar, el template. Ven que la sesión sigue estando igual, ¿no? Esta es la sesión que se creó por un lado. Ahora, si me voy a esa carpeta, yo voy a cerrar esta sesión. Ahora, en la carpeta donde yo lo guardé, me aparece con otra terminación, PTXT, que eso es un template. Cuando yo abra esto, no me va a abrir este template, sino que lo que va a hacer es pedirme dónde guardo esa sesión, que le ponga un nombre. A partir de ahí me va a pedir que cree una nueva sesión, ¿sí? Así que esto es diferente a lo que nosotros teníamos acá, que era la sesión, que es PTX. PTXT es un template, ¿sí? Y ahí nos queda guardado para las veces que lo querramos usar. Siempre que lo abramos nos va a pedir entonces que lo salvemos en una sesión nueva. Bien, acá entonces lo que acabamos de ver es cómo insertar los diferentes procesadores que vamos a ir utilizando, ya sea en la edición de diálogos o en la edición de ambientes y efectos, etcétera, lo que necesitemos para la edición de audio de este cortometraje. Bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Muchísimas gracias.